Buenas noches, profesora, compañeros. Nosotros integramos el grupo número 5 con los compañeros Amílcar Antonio Vázquez, Pedro Ariel Ojeda, Rodrigo Ariel Bernal, Alexis Joel Espínola y quienes les habla Robinson Iván Galeano. Vamos a tratar de 4 temas muy interesantes dentro del ámbito de la salud. Ellos son el trabajo de emergencia, trabajo de parto en la emergencia, la asistencia inicial al recién nacido, qué cuidados tenemos que tener, qué paso debemos dar en ese caso. También vamos a definir la embolia, citar y definir los tipos de embolia que existen también para poder identificar. Otro tema que vamos a tratar es del accidente cerebrovascular, su definición y los tipos que hay también para poder identificar. Y por último vamos a tratar el tromboembolismo pulmonar, cómo vamos a reconocer esa enfermedad. Bueno, para empezar vamos a hablar un poco del trabajo de parto en la emergencia. Normalmente cuando la mujer o la parturienta rompe aguas o tiene contracciones frecuentes, hay tiempo suficiente para acudir a un centro médico y que se le pueda asistir normalmente a un parto, ¿verdad? Pero puede darse otro caso en el que la parturienta está lejos del hospital o se encuentra en un lugar aislado, y en ese caso la embarazada requerirá ayuda hasta que lleguen las asistencias médicas, ¿verdad? ¿Qué es lo que existen? Dos peligros importantes en un parto de urgencia o extrahospitalaria. Estos peligros pueden ser la asfixia del bebé y la hemorragia posparto de la madre. Esos son los peligros importantes que existen y que hay que llevar en cuenta, ¿verdad? En primer lugar, lo que tenemos que reconocer nosotros, el que va a auxiliar a la embarazada, tiene que reconocer los síntomas de un parto, ¿verdad? Esto puede ser, se puede dar como ganas de orinar, los movimientos fetales, los movimientos de la criatura en la panza del bebé ya va disminuyendo y comienzan unas contracciones débiles, ¿verdad? Después de un tiempo empiezan a aparecer las verdaderas contracciones más dolorosas, ¿verdad? Y ese es el momento, muchas veces, que la embarazada ya empieza a perder agua. Es el momento en que el tapón mucoso que sella el cuello uterino se desprende, ¿verdad? Y el saco amniótico donde ha crecido el bebé se rompe, pierde agua, y esa es la fase de expulsión del bebé, ¿verdad? Es importante como auxiliar nosotros podamos llevarle a la embarazada en un lugar limpio, hacerle acostar sobre una sábana limpia o algo limpio que nosotros podamos tener. Y siempre es bueno tener a mano elementos básicos como la tijera, alcohol rectificado para poder desinfectar los elementos que vamos a utilizar, y algodón, que siempre las embarazadas también ya tienen a mano todo eso, ¿verdad? Es bueno contar siempre con eso en los lugares donde estemos. Cuando empieza ese proceso, el proceso de preparto, que vamos a tener, lo que ya hablamos anteriormente, hay algunos actos que nosotros debemos efectuar. El orden de actuación será la siguiente. Primeramente hay que tranquilizar a la embarazada. La mujer debe respirar tranquilamente, debe estar muy tranquila. Hay que llevarla a un lugar limpio y cómodo, ya dijimos eso. La zona genital deberá tener una sábana lo más limpio posible debajo. Y si es posible, hay que limpiar los genitales de la madre con agua y jabón. Dejar bien limpia esa parte, ¿verdad? Hay que acostar a la embarazada de espaldas con las rodillas flexionadas y las piernas bien separadas, ¿verdad? Bueno, hay que llevar en cuenta que la mujer puede estar en esta fase por algunas horas. Cuando el útero se dilata unos 10 centímetros, o se le puede ver ya la cabeza al bebé, ese es el momento de aplicar los primeros auxilios e intervenir en el parto. En este punto es donde empieza el proceso del parto, ¿verdad? ¿Qué es lo que el auxiliar debe saber? Que en este proceso, durante las contracciones, hay que animar a la parturienta, a la embarazada, a empujar, y hay que darle mucha tranquilidad. Entre contracciones debe descansar, recuperarse y volver a empujar, ¿verdad? Lo primero que debe salir es la cabeza del bebé. Es la cabeza del bebé lo primero que debe salir. Cuando empieza a salir, se coloca una mano en la cabeza del bebé y se ejerce una presión muy suave. Una vez que está la cabeza fuera, se comprueba que no tiene el cordón umbilical enrollado por el cuello. En caso de que tenga enrollado, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que desenrollar con un dedo
y sacar de la cabeza. Eso es para evitar que el bebé pueda estrangularse, ¿verdad? La cabeza del bebé se sostiene mientras la madre sigue empujando hasta lograr sacar los hombros, ¿verdad? Una cosa que tenemos que saber es que nosotros no podemos estirar la cabeza del bebé. La madre es el que hace todo el trabajo de empujar y el bebé va saliendo solo. Puede darse el caso de que también el niño venga de nalga. En ese caso es simplemente la misma cosa, ¿verdad? Sujetar y dejar que salga el resto del cuerpo sin tirar de él. No hay que tirar nada. Una vez fuera, se pondrá el bebé en el regazo de la madre. ¿Esto para qué? Esto es muy importante, ¿verdad? Porque el recién nacido pierde mucho calor y la madre es capaz de regular su temperatura corporal con el fin de proteger al niño, ¿verdad? Después hay que limpiar la cabeza, hay que limpiar la boca y la nariz del bebé porque tiene que expulsar todo el líquido de los pulmones. Hay que limpiar todo. Otra cosa importante es que no dar palmadas en el hombro. Simplemente hay que hacerle pequeños masajes y cuando comienza a toser, estornudar o llorar, esa es una muy buena señal, ¿verdad? Otra cosa importante es para cortar, que se debe llevar en cuenta, ¿verdad? Porque el que hace emergencia tiene que tener esos conocimientos básicos, lo que dijimos ya hace rato, tener los elementos también básicos como la tijera, alcohol, para poder limpiar los elementos que va a utilizar, ¿verdad? En el momento de cortar, una vez que termine este proceso del parto, no termina, pero cuando el bebé ya salga y unos minutos después hay que cortar el cordón umbilical, ¿verdad? ¿Qué es lo que se lleva en cuenta para eso? Eh, para cortar el cordón umbilical se utiliza hilos anchos para ligar los extremos, ¿verdad? El primer nudo acá podemos observar y se pone más o menos a 10 centímetros del ombligo del bebé, ¿verdad? Y el segundo nudo se pone a 5 centímetros del primero, ¿verdad? Y cortar en el medio, ¿verdad? Esto, ¿para qué hacemos dos nudos, verdad? Eh, una vez que salga el bebé, la madre es capaz de pasar un poco de sangre al bebé otra vez a través del cordón umbilical. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos ahora? Al cortar se debe atar los dos lados, de modo que no salga nada del bebé y ya no puede salir nada de la madre, también se corta en el medio, ¿verdad? Es en ese efecto, ¿verdad? Ahí no termina el parto. Al cabo más o menos de 30 minutos aproximadamente, la madre volverá a sentir algunas contracciones fuertes, ¿verdad? ¿Y eso es con qué fin? Recordemos que la placenta, donde estaba el bebé, sigue dentro de la madre, ¿verdad? Entonces esas contracciones indican que la madre ya debe expulsar la placenta, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a esperar, vamos a ayudarle, vamos a seguir ayudándole a la madre. No vamos a tirar del cordón umbilical que está todavía, del pedazo que está dentro de la madre, no vamos a tirar porque la mujer con el empuje es capaz de expulsarla sola, ¿verdad? Cuando sale todo eso, la placenta, limpiar todo y es ahí donde termina el proceso de parto. Mi nombre es Ariel Barreto, integrante del grupo 5, y yo les voy a estar hablando un poco sobre la embolia y los diferentes tipos de embolia. Bueno, primeramente la embolia es, es una obstrucción o taponamiento de los vasos sanguíneos del organismo, ya sea en diferentes partes del cuerpo. El término embolia deriva del griego émbolos, cuyo significado es obstrucción o taponamiento. Este émbolo que causa la obstrucción de los vasos sanguíneos puede ser de tres tipos: sólido, líquido y gaseoso. Los émbolos sólidos son los coágulos de sangre, tejidos, también puede ser parásitos o células tumorales. Las, o sea que los émbolos líquidos son gotas de grasa y líquidos amnióticos, mientras que los gaseosos son burbujas de aire que se forman en, en los vasos sanguíneos. Los tipos de embolia. Existen tres tipos de embolia según el lugar en que éstas se encuentran. Existe la embolia articular, arterial, mejor dicho, y venosa y paradójica. La embolia articular, como su nombre lo dice, es la embolia se produce en las arterias, produce una obstrucción en la arteria a causa de un émbolo. La obstrucción
La arteria se puede producir en cualquier parte del organismo y es una de las principales causas del infarto. Después está el eh, embolia venosa, que se produce en las venas. Es una obstrucción del organismo que también se puede producir en cualquier parte, pero o sea que principalmente cuando se obstruye la vena, tiene o sea, casi siempre tiene un impacto negativo en el pulmón, o sea, en las venas que lleva el pulmón. Después está la embolia paradójica o cruzada también, como se le dice, porque se produce un taponamiento por émbolo en una de las arterias o venas y este puede pasar al otro sistema, que sería, estaba en la vena y puede pasar a taponar la arteria, ya sea por diferentes motivos, pero la principal de ellas es que la sufren las personas que tienen problemas o defectos en en el corazón, como digamos, porque algunos tienen algunos agujeros en las aurículas o las ventrículas y por ahí puede pasar al otro sistema y tapona la arteria o la vena o viceversa. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Buenas noches, profesora. A mí me toca hablar sobre el accidente cerebrovascular, o mejor dicho, ¿qué es un accidente cerebrovascular? Bueno, el accidente cerebrovascular sucede cuando el flujo sanguíneo se detiene por más de pocos segundos, la cual donde el cerebro no puede recibir nutrientes y oxígeno, ¿verdad? Al no recibir los nutrientes y oxígeno suficiente, ¿verdad? Esto llega a matar a las células cerebrales, por lo que causa un daño permanente. Después de un accidente cerebrovascular, las personas pueden tener cambios en su capacidad de pensar o razonar, cambios en el comportamiento y muchos problemas en lo que sería la memoria. Y bueno, eso es todo de mi parte y gracias. Muy buenas tardes compañeros, muy buenas tardes para la profesora Joana. El tema del cual yo le estaré hablando y explicando es sobre tipos de accidentes cerebrovasculares. El ataque cerebrovascular tiene dos formas bien diferenciadas. El primero es el ictus isquémico, o también conocido como infarto cerebral. Es donde ocurre una disminución importante del flujo sanguíneo en el cerebro de manera anormalmente brusca. Luego tenemos el ictus hemorrágico, o también conocido hemorragia cerebral y derrame cerebral. Esto ocurre cuando un vaso cerebral sufre una rotura, o sea que sufre una rotura en la parte de la vena, digamos, según investigación. También es conocido como la tercera causa de la muerte en el mundo occidentalmente, según científicos. No obstante, se ha demostrado que los ataques cerebrovasculares en niños o de menores de 0 a 14 años son los que tienen mayor tasa de recuperación, debido a que tienen un cerebro flexible y joven. O sea que un accidente, ya sea el derrame cerebral o el conocido como infarto cerebral en niños de 0 a 14 años, tiene posibilidad de recuperarse, ya que en esa etapa el cerebro está más flexible y tiene para aguantar grandes, digámosle, operaciones, entre otros, ya que se va a estar sometiéndose a operaciones para su recuperación. Y eso es todo de mi parte y le cedo la palabra al compañero. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Alexis y a mí me corresponde hablarles del tema del tromboembolismo pulmonar. Bueno, vamos
empezar definiendo de lo que es esta patología. Bueno, tromboembolismo, o sea, el trombo sería el desprendimiento de un coágulo que viaja por todo el torrente sanguíneo y se aloja en los pulmones, se puede alojar también, se puede llegar también a alojar en las venas del cerebro. Bueno, como lo que estoy leyendo, bueno, que nuestras venas también tiene válvulas que impiden que la sangre vaya en retroceso, vamos a decirle así. Esta patología normalmente ataca a las personas que, vamos a decirle así, las personas ancianas, las personas, vamos a decirle que viajan mucho, permanecen mucho tiempo sentados todo el día. Por eso es importante realizar ejercicios y así. Pero normalmente esta enfermedad o patología se inicia en las piernas y se aloja ahí y se desprende y puede causar el cierre total o parcial de las arterias y viaja por todo el torrente sanguíneo. Se puede alojar en cualquier parte del cuerpo, vamos a decirle así, y se origina en las piernas. Y los síntomas, por lo que estoy viendo, no son muchos. Sería la falta de aire, dolor torácico agudo, ansiedad y puede hasta llegar a causar mareos. Por suerte esta enfermedad es prevenible, vamos a decirle así, ¿verdad? Por ejemplo, existe un fármaco que se llama heparina, que se inyecta más o menos en un ángulo de 45 grados en la pared abdominal o en el brazo, vamos a decirlo así. Y esa es toda mi exposición, profesora.